Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 1, hasta el versículo 6. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó a Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Puede sentarse. En esta noche estaremos meditando la palabra del Señor bajo el tema: atraídos por el fuego. Amén. Ese es el tema que estaremos meditando en la noche de hoy. Los versículos que acabamos de leer nos habla de un hombre llamado Moisés. Un hombre que había vivido 40 años en Egipto y que había tenido que salir huyendo. Llevaba 40 años en Madián, cuidando las ovejas de su suegro Jetro. 80 años de vida tenía Moisés. Y un día, apacentando las ovejas de su suegro, dice la Escritura que vio en Horeb, monte de Dios, una zarza que estaba prendida en fuego. Pero Moisés comenzó a notar algo que no era común. El fuego que estaba sobre aquella zarza no la consumía. Lo que provocó que Moisés se sintiera atraído por aquello. El fuego que estaba sobre aquella zarza atrajo a Moisés. Moisés se comienza a acercar y entonces se escucha la voz de en medio del fuego
le dijo: Moisés, Moisés, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Amén. No era cualquier juego, fue un juego que apenas Moisés tuvo contacto con él, lo limpió, lo purificó, le quitó el pecado, le cambió la mentalidad, lo transformó, lo empoderó, lo envió a una misión, a liberar a los hijos de Israel que estaban cautivos en Egipto. Amén. Hay una gran diferencia y la iglesia del Señor tiene que saber esto. No todos los juegos son iguales. La pregunta es por qué aquel juego atrajo a Moisés, mientras que otros juegos no lo habían atraído, no le había llamado la atención. Porque el juego al que él se acercó le pudo hablar, lo pudo transformar, lo pudo empoderar, lo pudo enviar. Porque ese juego tiene un nombre. Ese juego se llama el Espíritu Santo. Y todo el que se deje atraer, todo el que se acerque a él, al igual que Moisés, será cambiado, será transformado, será empoderado, será enviado. El juego del Espíritu Santo es el que atrae al perdido. El juego del Espíritu Santo es el que atrae al enfermo. El juego del Espíritu Santo es el que trae al cautivo. El juego del Espíritu Santo es el que atrae al que necesita un milagro. ¿Por qué vienen los perdidos? ¿Por qué vienen los enfermos? ¿Por qué vienen los cautivos? ¿Por qué vienen los que necesitan un milagro? Muchos dirán: allá hay un juego, por allá hay otro juego. Pero ¿será que ese juego que se escucha, que se ve por allá, tiene el mismo efecto que tuvo el juego con el que se encontró Moisés? Asegúrate
que el juego al que te estás acercando sea el juego correcto. Pastor, tengo meses, tengo años de estarme congregando y aún estoy enfermo. No sé qué está pasando. Pastor, tengo meses, tengo años de estarme congregando y aún estoy endemoniado. No sé qué está pasando. Asegúrate que estés donde está encendido el fuego del Espíritu Santo. Porque donde está el fuego encendido, las tinieblas están huyendo, las tinieblas están retrocediendo. Donde el fuego está encendido, los enfermos están siendo sanados, los cautivos están siendo liberados, los perdidos están siendo salvados, y los que necesitan un milagro lo están recibiendo. Moisés se sintió atraído por un fuego que apenas él tuvo contacto con él, ese fuego lo transformó. Fue tal la transformación que sufrió Moisés, que entonces él pudo llegar a los hijos de Israel, pudo liberarlos del cautivo de los egipcios y traerles al desierto como inicialmente Dios se lo había dicho. Porque lo primero que Dios quería con el pueblo en el desierto era que el pueblo lo adorara. Y estando en el desierto, dice la palabra del Señor, que Moisés subió a la montaña, a un monte llamado Sinaí. Y dice la palabra del Señor, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Pero sigue diciendo acá la palabra del Señor. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente,
y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación vinieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. El hombre que se sintió atraído por el juego necesitó tener ese juego encendido en él. Necesitó tener ese fuego ardiendo dentro de él, para que una multitud tan grande como lo era el pueblo de Israel, para que un pueblo tan rebelde, tan desobediente, pudieran sometérsele, pudieran acercarse. En el momento que él los llamó, algo tuvo que suceder. Ellos tuvieron que ver ese fuego, ellos tuvieron que ver ese resplandor. Muchas veces nos preguntamos, pero ¿por qué yo predico? ¿Pero por qué yo comparto la palabra del Señor? Y en lugar de aquellos que están a mi alrededor escucharme, lo que suele suceder es que me huyen, es que se apartan. Algo está sucediendo. Necesitas el fuego, necesitas la llama, necesitas que el fuego se encienda para que muchos vengan, como sucedió con Moisés, atraído por el fuego del Espíritu Santo que está encendido en tu vida. Si le va a dar ese aplauso al Señor, déselo como se lo merece. Déjeme decirle que el primer aplauso dice cómo están los corazones de muchos de los que están acá. No me venga con cuentos, porque si el aplauso fuera para el pastor, yo le hubiese dicho a la primera palmada, ya, fue demasiado. Pero porque es para Dios. Cuando una persona está encendida en fuego, tiene un corazón hambriento, tiene un corazón sediento, tiene un corazón que aunque haya recibido, quiere más. Las multitudes se acercaron a escuchar a Moisés. Las multitudes le pidieron a Moisés, cubre tu rostro, porque tememos mirarte a los ojos. Fue necesario que Moisés subiera a la montaña, descendiera con el rostro resplandeciendo, para que en un momento Aarón, los ancianos de Israel, vinieran hasta donde él estaba, y luego toda la congregación, todo el pueblo acudiera a él. No entiendo por qué el celo dentro del mismo cuerpo del Señor, de la iglesia de Jesucristo. Esto no es asunto
las ovejas, que los creyentes le pertenezcan a X o a Y pastor, a X o a Y denominación. Es que hay un juego que donde ese juego está, el que está hambriento de Dios se va a sentir atraído. Es que aquel que está enfermo, si donde está no ha sido sanado y ve que el fuego está encendido en aquel lugar, ese fuego lo va a traer, ese fuego lo va a hacer que se dirija, que se mueva. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo, no es hombre, no es denominación, no es iglesia, es el Espíritu de Dios. He escuchado pastores con mucho respeto, líderes prohibiendo que no vayas porque creen que van a ir por un hombre, porque creen que es otra cosa que los está llamando, que los está trayendo. No. El pueblo de Israel acudió a Moisés porque ellos veían lo que había en Moisés, porque ellos veían de dónde había descendido Moisés, porque ellos veían lo que Moisés traía en sus manos. Traía una palabra de Dios, traía una palabra fresca, traía una orden del cielo. Y muchas veces nos encontramos congregaciones prohibiendo, cuando la palabra que se está predicando no es una palabra que ha hablado, que ha inspirado, que viene del Espíritu Santo de Dios. Sermones copiados, pegados y luego predicados. Y predican, y el enfermo, el que vino con aquella necesidad, se tiene que regresar igual, porque nunca predicaron algo que el Espíritu Santo les haya hablado. Es el error más grande que puede cometer alguien: impedir que el que está hambriento, que el que está sediento, que el que se está sintiendo atraído por lo que el Espíritu está haciendo en X lugar, se lo estén impidiendo. Es un grave error. Atraídos por el fuego. A Moisés lo atrajo el fuego, pero luego que Moisés tuvo el fuego, entonces el pueblo sintió la necesidad de venir a Moisés. ¿Por qué? Porque lo que estaba en Moisés los estaba atrayendo. Alguien debería darle un aplauso al Señor. Segunda de Samuel, dice la palabra del Señor: volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos. Y David se cansó en Isbenot, uno de los descendientes
de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que se apague la lámpara de Israel. Amén. David era un hombre que tenía al Espíritu Santo. Era un hombre que tenía el fuego encendido dentro de él. Los versículos que leímos nos muestran que él era la lámpara que se había encendido en Israel. Desde el día que el Espíritu Santo vino sobre David, ese fuego, esa lámpara estuvo ardiendo. Y la Biblia registra que Saúl comenzó a perseguir a David para matarlo. Y en su huida, David se ocultó en una cueva llamada Adulán. Y estando en esa cueva llamada Adulán, dice que una multitud vino hasta donde él se encontraba. ¿Y quiénes fueron los que vinieron? Los afligidos, los endeudados y los que se encontraban en amargura de espíritu. ¿Qué fue lo que les pasó a ellos? Se sintieron atraídos. Sabían que el fuego que estaba en David podía cambiar la condición, la situación, el estado en que se encontraban ellos. ¿Por qué no fueron a Saúl los afligidos si era el rey? ¿Por qué no fueron los endeudados? ¿Por qué no fueron los que estaban en amargura de espíritu? Porque fueron a David. Estamos acá. Porque David era el hombre que tenía al Espíritu Santo. Y aunque se encontraba huyendo, el fuego que estaba en él era el que atraía a los que estaban en aquella condición. Aquellos que entendían que el único que los podía ayudar era el Espíritu de Dios. Hay gente que se está secando, se está muriendo espiritualmente. La deuda se los está comiendo. Porque el lugar donde están, con todo respeto, hace tiempo dejaron de tener al Espíritu Santo. Hace tiempo dejaron de tener la unción. Hace tiempo dejaron de tener el fuego. A mí me da tristeza, y lo digo con mucho respeto, porque yo no maltrato la iglesia, el cuerpo del Señor. Pero veo gente haciendo programas porque creen que donde hay bulla, porque creen que donde hay comida,
Porque creen que donde hay denominaciones, busca que allí esté el Espíritu Santo. Busca que allí esté el fuego. Los afligidos, los endeudados, los que estaban en amargura de espíritu. ¿Qué sucedió con ellos? ¿Qué terminó pasando? ¿Acaso la vida no les cambió? ¿Acaso la aflicción no se fue de ellos? ¿Acaso la deuda no desapareció? ¿Acaso la amargura de espíritu no lo soltó? Aquí hay testimonios de gente que vino afligida, con deseos de quitarse la vida. Aquí hay testimonio de gente que vino endeudada, que vino sin casa, que vino sin carro, que vino sin empleo. Y hoy Dios los ha estado prosperando. Aquí hay testimonio de gente que vino con amargura de espíritu, resentidas, ofendidas, y hoy día tienen un corazón lleno de amor, un corazón que no le niega el perdón a nadie. ¿Quién hace eso? Se necesita verse acercado al fuego, y el fuego tuvo que haberle cambiado. El Evangelio de Juan, en el capítulo 5, el versículo 35, Jesús, hablando de Juan el Bautista, dice: Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Amén. Preste la atención. No se me distraigan, por favor. Está hablando de un hombre llamado Juan el Bautista. ¿Y qué es lo que la Biblia está diciendo de Juan? Que él era ¿qué? Una antorcha. Y todos sabemos lo que es una antorcha. Era la manera como en aquel tiempo se podía iluminar. Era la luz que se encendía para poder ver, para que las tinieblas, la oscuridad retrocedieran, desaparecieran. Juan era esa luz, era ese fuego que estaba encendido en Israel. Y dice la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas: Juan predicando, y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él:
oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Estamos acá. Juan era la antorcha, era la luz. Pregúnteme si en aquel tiempo no existía Caifás. Estamos acá. Que era uno de los sumos sacerdotes. Existían los principales, los escribas, los fariseos, los saduceos. Estaban los celotes, los esenios. Estaban los intérpretes de la ley. Sin embargo, a ninguno de ellos acudía el pueblo de Israel. Acudían a un hombre que estaba vestido con un cuero de camello. Acudían a un hombre que se alimentaba con miel de las abejas y con un vegetal que se le conocía como langosta. Y el mensaje que él predicaba no era el más bonito. Un mensaje que si el pastor Gustavo lo predica en esta iglesia, lo dejan solo. Porque el mensaje que Juan predicaba era: oh generación de víboras. Ese era el mensaje que él predicaba. Sin embargo, ese mensaje era el que estaba haciendo que el pecador se arrepintiera. Ese mensaje era el que estaba haciendo que el que estaba en pecado, en desobediencia, se volviera a Dios. Él era la antorcha, él era la luz, él era el fuego. Los que venían a Juan no venían porque les brindaba el mejor auditorio, porque le tenía la mejor silletería, porque le tenía el mejor sonido, porque le tenía aire acondicionado. Los que venían a Juan venían porque sabían que él era la antorcha encendida y ese fuego los atraía, ese fuego los atraía, ese fuego los atraía. Hay gente que los atrae otras cosas. Los atraen los lugares, y no estoy en contra mientras el Espíritu del Señor esté en ese lugar y a Él se le dé el lugar que se le debe dar. Pero hay gente que prefiere lugares. Algunos dicen: yo voy allá porque allá está mi mamá, allá está mi papá, allá están mis hermanos. Pero está el Espíritu Santo. Yo voy allá porque me queda más cerca, pero está el Espíritu Santo. Yo voy allá porque allá no piden diezmo ni piden ofrenda, pero está el Espíritu Santo. ¿Dónde estaba Juan? Estaba en el desierto. Sin embargo, la Escritura dice que las multitudes. Por eso yo no tengo temor
El día que el Espíritu Santo nos diga que nos mueve de este lugar a donde Él nos lleve, yo sé que allá las multitudes van a llegar. Yo sé que allá las multitudes van a llegar. Yo sé que allá las multitudes van a llegar. A donde estaba Juan, iban los escribas, iban los fariseos, iban los saduceos, iban los romanos, los soldados romanos iban y le preguntaban qué debían hacer para ser salvos. ¿Por qué se lo preguntaban a él y no se lo preguntaban al Sanedrín? Porque era que Juan era una antorcha que ardía. Era el hombre que tenía el fuego. Hay gente que se está secando, que se está muriendo, que se está enfriando, que se está apagando. ¿Y sabe por qué? Porque no se han querido acercar al fuego que los puede transformar, que los puede cambiar, que los puede liberar, que los puede sanar, que los puede levantar, que puede hacer de su vida una vida nueva. De Primera de Reyes dice la palabra del Señor: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, oh Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viendo todo el pueblo, se postró y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es el Dios. Amén. El rey Acab reinaba en los tiempos del profeta Elías. Y la escritura nos enseña que el rey Acab se había vendido a los Baales. Su mujer Jezabel lo había hecho dejar al Dios verdadero, al Dios de los cielos, y adorar imágenes de Acera y de Baal. Y todo el pueblo se había corrompido al punto que habían dejado a Dios. Se habían entregado a la idolatría. Como consecuencia, la ira de Dios trajo un juicio sobre la tierra. Se detuvo la lluvia por 3 años y 6 meses.
El pueblo estaba desesperado. La muerte cada día aumentaba más. Entonces Dios le da orden a Elías y le dice: preséntate acá, porque voy a hacer descender la lluvia. Cuando Elías viene hasta donde está Acab, le dice que les reuniera a todo su pueblo, porque iban a ofrecer un sacrificio. Y no solo el pueblo, a los profetas de Acera y a los profetas de Baal. Pero iba a haber una señal que haría que el pueblo tomara una decisión. Porque el pueblo claudicaba en dos pensamientos. No sabía si servirle a Baal o servirle a Jehová. Cuando el pueblo escuchó que el Dios que respondiera con fuego, ese era el Dios verdadero y al Dios que debían adorar, ellos estuvieron de acuerdo. Ellos estuvieron expectantes, esperando lo que iba a pasar. ¿Usted quiere saber cuando algo es verdadero? Cuando algo es de Dios. Eso se puede saber si el fuego del Espíritu Santo, si la persona del Espíritu Santo, si la unción del Espíritu Santo no está presente. Eso no es de Dios. No se deje engañar. Ellos, ¿qué fue lo que hicieron? Prepararon el holocausto. Ellos hicieron también un altar. Ellos sacrificaron los bueyes. Pero en lugar de adorar al Dios de los cielos, estaban adorando a Baal. Hay lugares donde uno cree que están adorando a Dios, pero qué pena, no en todos los lugares adoran al Señor. Hace tiempo que dejaron de adorarlo. Llegó el turno, porque Baal nunca respondió. Llegó el turno de Elías. A Elías le tocó ofrecer el sacrificio. Y entonces dice la Escritura que restauró el altar de Jehová que estaba arruinado. Así hay muchos corazones donde el fuego del Espíritu Santo ya se apagó. El altar de Jehová en Israel estaba arruinado. Y el profeta lo tuvo que ordenar. Y luego que lo ordenó, entonces clamó al Señor. Cuando él clama a Dios, dice la Escritura que Dios respondió con fuego. Cuando el pueblo vio el fuego, no tuvo otra opción. Dice la Escritura que el pueblo se postró, adoró y dijo: Jehová es Dios, Jehová es Dios. El fuego los hizo cambiar. Hay corazones, hay vidas que no cambian al menos que el fuego descienda.
Cuando ellos vieron el fuego, ¿qué fue lo que pasó con ellos? Inmediatamente se postraron. Inmediatamente se rindieron en adoración. Se volvieron a Dios. ¿Qué es lo que suele pasar cuando muchos entran por esa puerta? Inmediatamente sienten la unción, el poder, el fuego. Y inmediatamente muchos se sienten redarguidos. Muchos se quebrantan. Sienten paz, sienten libertad. ¿Y qué es lo que dicen? Verdaderamente Dios está en este lugar. ¿Es o no es? Elías no tuvo que hacer nada. Ellos cambiaron cuando vieron el fuego. Cuando el fuego descendió. Hay gente que cuando siente el fuego, sin escuchar el mensaje, ya se sienten redarguidos. Ya el Espíritu les convenció de pecado. Dicen, verdaderamente yo ando mal. Verdaderamente yo estoy en pecado. Verdaderamente yo necesito arrepentirme, volverme a Dios. La multitud vino hasta donde Elías estaba. ¿Pero por qué vino? Porque sabían que Elías era un hombre que estaba encendido en fuego. Las multitudes no llegan donde no hay fuego. Es todo lo contrario. Las multitudes se van. Y con esto finalizo. Dice la palabra del Señor. La Escritura. Dice acá. Y se decía el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Está hablando de Jesús. Luego que Jesús resucitó, dice la palabra del Señor que dos discípulos, uno de ellos llamado Cleofas, se dirigían hacia un lugar que estaba a 11 kilómetros de Jerusalén llamado Emaús. Y yendo ellos de camino iban platicando entristecidos porque Jesús lo habían crucificado y porque Él había prometido que al tercer día resucitaría. Y que algunos de los discípulos decían que ya aquello había acontecido, pero ellos no estaban seguros si aquello había pasado. Platicando ellos, dice la Escritura que Jesús se les apareció, pero ellos tenían los ojos vendados. Y Jesús comenzó a hablar con ellos, pero ellos no entendían que era Jesús. Y llegaron a la aldea hacia donde ellos se dirigían, a Emaús. Y Jesús hizo que iba de largo, pero ellos le obligaron a que se quedaran sin saber que era el Señor. Pero antes de que llegaran allá, el Señor les comenzó a hablar, a mostrarle lo que debía pasar con el Cordero de Dios en todas las Escrituras.
Cuando estaban sentados en la casa donde ellos entraron, dice la escritura que Jesús partió el pan, dio gracias, y en ese momento a ellos se le abrieron los ojos y entendieron que era el Señor, que si era verdad había resucitado. Entonces cuando Jesús se va, porque Jesús se les desaparece, ellos comienzan a decir: no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba. Ellos estaban experimentando un ardor. El fuego que estaba en Jesús, ellos lo estaban sintiendo. Pero ahora la escritura nos habla en el libro de Mateo, en el capítulo 9, versículo 35, dice: y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, sanando toda enfermedad y toda dolencia en medio del pueblo. Eso nos dice la escritura. Pero más adelante nos dice la palabra del Señor que al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, Jesús hace un milagro que se conoce como la alimentación de los 5,000. Pero lo que la escritura nos muestra era que una multitud había venido hasta donde Jesús se encontraba. Y viendo Jesús aquella multitud, le preguntó a uno de sus discípulos: ¿de dónde sacaremos pan para darle de comer a toda esta multitud tan grande? Las multitudes venían a donde Jesús se encontraba, pero ¿cuál era la razón por la que las multitudes seguían a Jesús? Porque era el hombre del fuego. Porque el fuego que estaba dentro de él los atraía. Sabían que en Jesús encontraban salvación. Sabían que en Jesús encontraban sanidad. Sabían que en Jesús encontraban liberación. Sabían que en Jesús encontraban todo lo que necesitaban. Atraídos por el fuego. Porque muchos están en esta noche, en este lugar, aún en medio de la lluvia que ha estado cayendo. Porque muchos no se dejaron robar la bendición. Porque hay un fuego que los atrae. Porque hay un fuego que, al igual que Moisés, no se pueden resistir hasta llegar a donde Él está. Cuando hay esa pasión, cuando hay esa hambre, cuando hay esa sed, ese fuego siempre nos atraerá. Pero cuando el fuego está apagado, cuando el fuego hace tiempo que se apagó, asimismo se va el hambre, se va la sed, se va el anhelo, porque ya no está. Finalizo con las palabras de John Wesley: arde en fuego por Dios, y las multitudes vendrán a verte arder. Si tú ardes en fuego por Dios, en el momento que abras la boca para testificar de Jesucristo, para hablar del amor del Señor, para hablar de la gracia y de la misericordia de Dios, tendrás una multitud a tu alrededor. Porque no serás tú, será el Espíritu Santo quien los atraerá. Será el Espíritu Santo quien los tocará. Será el Espíritu Santo quien se moverá. Será el Espíritu de Dios
¿quién actuará?